Pues vamos a dar inicio a este foro. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a dar rápidamente unas indicaciones para los medios que nos acompañan el día de hoy. Les vamos a agradecer si pueden dejarnos en el chat de esta transmisión su nombre, medio y correo electrónico para que nosotros al finalizar este foro podamos hacerles llegar las presentaciones que aquí se van a dar junto con la grabación de este foro. También para las personas que se encuentran viéndonos a través de Facebook Live, podrán dejar sus preguntas en los comentarios y al finalizar las respuestas para medios, podremos elegir algunas para también darles respuestas. También recordarles que el chat siempre estará abierto para nosotros y mi compañera Betsy Díaz, estaremos al tanto para poder atender sus preguntas. Al finalizar la presentación de los doctores, abriremos un espacio precisamente para preguntas y respuestas. Le cedo la palabra ahorita a Alejandro Calvillo, nos va a dar una pequeña introducción. Muchas gracias por su presencia en este foro que hemos titulado Alimentación, Inflamación y Sistema Inmunológico, el caso de las bebidas azucaradas. En primer lugar y antes que todo, queremos agradecer la participación de nuestros dos invitados, el doctor Mario Flores Aldana, director de Vigilancia de la Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y al doctor Edgar de Nova Gutiérrez, jefe del Departamento de Entornos Saludables y Prevención de Enfermedades Crónicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Antes de pasar a sus presentaciones, quisiera explicar las razones que nos motivaron a realizar este foro en el contexto de la pandemia del COVID-19. La evidencia demuestra que la población más vulnerable a sufrir en mayor medida los daños del COVID-19, incluso la muerte, es la que presenta un sistema inmunológico débil, ya sea por una edad avanzada o por sufrir una enfermedad crónica. Las poblaciones que en promedio son jóvenes tendrían un menor riesgo que las poblaciones de mayor edad. Esto lo hemos visto claramente con las poblaciones europeas, especialmente con la población del norte de Italia. Desgraciadamente, aunque frente al COVID-19 nos favorece el promedio de edad joven en nuestro país, no lo es así por nuestro estado de salud. Las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos en México nos vuelven altamente vulnerables a esta pandemia. Lo anterior explica que el promedio de edad de personas que han muerto por el COVID-19 sea menor al presentado en otros países. Lo que observamos claramente es que un sistema inmunológico sano tiene muchas mayores posibilidades de sobrellevar esta infección que un sistema inmunológico debilitado. En nuestro país, no es la edad la principal causa del debilitamiento de este sistema inmune, es la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Enfermedades que provocan un proceso inflamatorio permanente. Y la causa más importante está justamente en lo que comemos. La mala alimentación basada en bebidas azucaradas y comida chatarra debilita nuestro sistema inmunológico. Una dieta saludable en base a verduras, frutas, granos enteros fortalece este sistema. Y dentro de los productos que mayor daño nos generan están las bebidas azucaradas, de los cuales somos uno de los mayores consumidores en el mundo, como explicarán nuestros invitados. La pandemia viene a evidenciar una vez más el daño que provocan estos productos y la necesidad urgente de reducir su consumo, fortalecer las políticas que están dirigidas a ese objetivo y cuidar que los programas de apoyo a las comunidades estén libres de estos productos. En primer lugar, vamos a pedir al doctor Mario Flores Aldana que nos introduzca en el tema de la relación entre la alimentación, los procesos inflamatorios y el sistema inmunológico. El doctor Mario Flores Aldana, él es médico cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctorado en políticas alimentarias y nutrición aplicada por Tufts University de Boston en 2010. Director del área de vigilancia de la nutrición, presidente del capítulo de doctores en nutrición
y coordinador del programa de doctorado en nutrición poblacional del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, investigador en ciencias médicas E por los Institutos Nacionales de Salud. Sus áreas de interés, no menciono aquí la cantidad de artículos científicos que ha publicado y los reconocimientos que ha recibido. Sus áreas de interés es la vitamina D, los patrones dietarios, la diabetes, la obesidad, la nutrición, inmunidad, la migración y la transición nutricional. Dejo la palabra al doctor Mario Flores Aldana. Tiene apagado ahorita el micrófono. Ahí está, ya está prendido. Gracias, doctor. Buenos días Alejandro, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y voy a comenzar a compartir la pantalla para poder iniciar con mi presentación. ¿Sí pueden ver la pantalla? Creo que no. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, sí. Bien. Bien. Sí. Bueno, buenos días. Voy a hablar sobre obesidad, dieta, inflamación y las consecuencias que esto tiene para la salud. El contenido de la presentación es inflamación en obesidad, las consecuencias de la inflamación para la salud, la inflamación provocada por los alimentos, qué pasa con la inflamación y la respuesta inmune específicamente en el COVID-19 y las conclusiones. Primero, sobre la inflamación en obesidad, vamos a decir que la obesidad es una enfermedad inflamatoria caracterizada por un aumento del tejido adiposo, principalmente en el nivel abdominal, pero no exclusivamente. Aquí en esta imagen lo que vemos es qué pasa a la izquierda cuando el tejido adiposo en una persona que no tiene sobrepeso y obesidad. En el caso contrario, en la derecha, cuando existe sobrepeso y obesidad, estas son las células adiposas que están pues aumentadas de tamaño. Y cuando el tejido adiposo aumenta de tamaño, y esto se refiere en estas flechitas, el sistema inmune, las células que están aquí del sistema inmune, que normalmente viven también allí en el tejido adiposo, se activan y empiezan a producir una serie de sustancias proinflamatorias que se liberan en todo el organismo. Y esas sustancias proinflamatorias que se liberan en todo el organismo, que se llaman citocinas proinflamatorias, son las que producen un sinnúmero de enfermedades asociadas con la obesidad, entre ellas hipertensión, aterosclerosis, también diabetes, y se han asociado con algunos cánceres. Una de las sustancias que se libera y uno de los marcadores que hemos estudiado sobre el particular es la proteína C reactiva. Aquí se ven imágenes de esta molécula, de microscopio electrónico, incluso aquí esta imagen, son como pequeñas estrellitas, naturalmente son muy pequeñitas. Estas moléculas también son proinflamatorias y nosotros las podemos medir en el suero para ver cómo está el estado de inflamación de los individuos y las poblaciones. Y eso es lo que hemos visto aquí desde el año 2000, como en esta figura podemos ver. A esto se refiere el índice de masa corporal en la horizontal. Aquí tenemos individuos con peso normal, sobrepeso u obesidad. En azul, los hombres, y en rojo, las mujeres. Y esta es la proporción de individuos dentro de todas estas categorías que tienen un aumento en las concentraciones séricas de este marcador de inflamación que se llama proteína C. Es muy claro ver conforme se pasa de un índice de masa corporal normal hacia sobrepeso y obesidad, aumenta las concentraciones de este marcador de inflamación. Es decir, la gente que tiene sobrepeso o obesidad tiene mayor inflamación sistémica. Lo mismo pasa en la parte derecha de la figura donde tenemos adiposidad central medida por el índice de cintura de cadera y la medición de cintura, y cuando está en una adiposidad normal no hay un aumento notable de estas proteínas, pero cuando se tiene obesidad central sí lo hay. Vamos a ver qué pasa. Hemos visto también esto en niños desde el año 1999. Estos son niños en edad escolar. A la izquierda tenemos niños de 5 a 8 años abajo y niños de 9 a 11 años a la derecha. Los niños con IMC normal, la barra clara, los niños con sobrepeso, la barra con rayas, y los niños con obesidad, la barra oscura. Vemos cómo en los niños de 9 a 11 años
Los niños con obesidad tienen concentraciones de este marcador de inflamación, la proteína C reactiva, que son 10 veces mayores a las concentraciones que tienen los niños de 9 a 11 años sin obesidad. Entonces, desde niños se empieza un proceso inflamatorio que va a tener consecuencias en la edad adulta como enfermedades crónico-degenerativas. Los niveles altos de este marcador, que se llama proteína C reactiva, se han asociado con la edad, es decir, aumentan como la edad, ya dijimos con el índice de masa corporal, con el tabaquismo, con el sedentarismo, las dietas occidentalizadas aumentan este marcador de inflamación, así como el uso de hormonas de terapia de reemplazo. La resistencia a la insulina se asocia también a la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer. ¿Qué consecuencias tiene esto para la salud? Bueno, estos marcadores bioquímicos de inflamación sistémica que ha mencionado el doctor Calvillo, estos marcadores sistémicos se han asociado con mayor riesgo de todas las enfermedades crónicas que hemos mencionado anteriormente. Y lo que vemos aquí en esta figura es lo que pasa cuando existe una inflamación sistémica a la izquierda. En este caso se trata de un vaso sanguíneo. En este vaso sanguíneo que está alterado por un proceso inflamatorio, hay toda una serie de eventos bioquímicos que producen inflamación en las capas íntimas de la arteria, ¿no? Finalmente, esta inflamación que ocurre aquí va a llevar a la formación de una placa aterosclerótica y esa placa aterosclerótica va a ir creciendo, aumentando, hasta que se tapona la arteria y ocurre ya el infarto o el accidente vascular cerebral. Ahora voy a hablar de cómo algunos alimentos pueden provocar esta inflamación directamente, ¿no? Nosotros hemos estudiado patrones dietarios en población mexicana desde cerca del año 2000. Aquí muestro una figura en donde estudiamos los patrones dietarios en mujeres adultas mexicanas y encontramos 3 patrones dietarios, uno que llamamos rural, otro que llamamos de transición y otro que llamamos occidental. Lo que vemos aquí en amarillo es la cantidad de cereales, principalmente tortilla, pero también cereales de trigo que se consumen en cada patrón dietario. En el patrón dietario rural, un 73% de la dieta provenía de cereales, pero era principalmente tortilla. En el patrón occidental, esta proporción es menor, pero lo que aumenta aquí en rojo, por ejemplo, son lácteos, aquí en azul, golosinas y refrescos en este patrón occidental. El consumo de carnes, el consumo de alimentos industrializados, esto es lo que caracteriza a ese patrón dietario que llamamos occidental. Ahora, ¿qué pasa con este patrón en relación a los consumos? Esto es lo que vemos aquí, básicamente el consumo de cereales ya mencionado, que el patrón rural es un 73%, en el occidental es solo del 19%, pero el consumo de alimentos industrializados, abajo, si vemos aquí los alimentos industrializados, en el patrón occidental llega hasta casi un 12%. Mismo el consumo de golosinas y refrescos es mucho mayor, así como el consumo de aceites y grasas, lácteos y huevo, carne, pollo y otros alimentos. Cuando asociamos estos patrones dietarios con la inflamación, aquí en rojo tenemos nuestro marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva, y aquí tenemos los patrones alimentarios. En el patrón rural es menor este marcador de inflamación en comparación con el patrón occidental y el patrón de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se pasa de una alimentación más tradicional mexicana hacia una alimentación más occidentalizada, el proceso inflamatorio sistémico aumenta. Y esto está controlado por todas las demás variables que pueden afectar este proceso inflamatorio en esta tabla. Ahora vamos a hablar uno de los mecanismos por los cuales los alimentos directamente pueden provocar inflamación. Esta es una serie de reacciones químicas que no voy a entrar en detalle, pero son bien conocidas. Y lo que producen estas reacciones químicas es un grupo de compuestos que se llaman productos de glicación avanzada. En inglés sus siglas son AGEs, ¿no? Productos de glicación avanzada. Estos productos de glicación avanzada están presentes en algunos alimentos, sobre todo en los alimentos que tienen un alto nivel de procesamiento y que pasan por un proceso de industrialización y envasado. Estos productos están con un mayor contenido de estos AGEs. También estos AGEs se presentan cuando freímos un alimento. Por ejemplo, cuando freímos cualquier alimento o lo tenemos en una sartén durante un tiempo hasta que se pone cafecito, ese tipo de reacción es la que produce estos compuestos. Y estos compuestos, AGEs, son proinflamatorios. Es decir, directamente van a ir a causar inflamación sistémica.
Aquí hay unos alimentos que son bajos, naturalmente bajos en este tipo de compuestos. Es un yogurt bajo en grasa, arroz blanco, un vaso de leche, por ejemplo, de preferencia baja en grasa. Las frutas y verduras son de los alimentos que tienen menos de estos compuestos dañinos para el organismo. El café natural, también sin azúcar, tiene un bajo contenido de estos compuestos proinflamatorios. Por el contrario, aquí tenemos los alimentos que nos pueden producir inflamación a través de su alto contenido de estos compuestos que se llaman ajes. Unas alitas de pollo fritas, una hamburguesa con papas fritas, es con mucho el alimento que más ajes va a tener. Estos alimentos provocan inflamación sistémica. Aquí, por ejemplo, en este plato a la izquierda inferior, pues es un pedazo de pizza. Es un pedazo de pizza ya bastante quemado. Aquí tenemos tocino con huevo frito, ambos bañados en grasa, altos en ajes, y un grupo de donas altísimas en azúcar. Esto va a tener también un alto contenido de ajes proinflamatorios. Otro mecanismo es el índice inflamatorio de la dieta, en el cual el doctor Edgar Denova, que también es ponente en este seminario, nos va a hablar de sus estudios que ha realizado ya con datos de la población mexicana. Ellos han creado un índice inflamatorio de la dieta con base en componentes dietéticos que se asocian con inflamación. Entre ellos son carbohidratos simples, grasa saturada, colesterol, vitaminas, bajo contenido de fibra y alcohol. Estos alimentos, estos componentes de la dieta, conjuntamente nos dan un puntaje proinflamatorio. Y este puntaje nos dice qué tanto esa dieta nos está produciendo inflamación. Y bueno, ¿qué han encontrado ellos? Han encontrado que mientras el puntaje inflamatorio de la dieta es mayor, hay un mayor riesgo de diabetes directamente en la población de Ciudad de México. Muy bien, entonces tanto los ajes como el índice inflamatorio de la dieta se han asociado positivamente con la inflamación sistémica, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y dislipidemia, en otros estudios. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la inflamación y la respuesta inmune en el COVID-19, que es el tema que a todos nos está preocupando hoy en día. Bueno, el COVID-19 es el virus que se instala en los pulmones a través de un receptor específico, y lo que causa este virus en el pulmón es una gran inflamación, al punto de que los pulmones dejan de ser capaces de respirar oxígeno y se llenan de líquido. Ese líquido inflamatorio que existe ahí, que es una mezcla de células inflamatorias, interleucinas y todo esto que hemos platicado anteriormente, hace que no podamos absorber el oxígeno, porque el pulmón se llega a convertir en una especie como de esponja mojada. Así se ve realmente, y eso es lo que pasa. Entonces la persona fallece por asfixia, porque no puede tener un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, resumiendo, si además de este virus que produce una gran inflamación en el pulmón, nosotros ya tenemos un proceso inflamatorio de base, porque tenemos sobrepeso, obesidad o alguna otra enfermedad crónica, este proceso inflamatorio va a ser todavía más grave, por un lado. Y por otro lado, al estar nuestro sistema inmunológico ocupado en producir toda esa inflamación sistémica que ya dijimos, se asocia al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas, va a tener menos fuerza para defenderse del virus. Entonces, nos va a encontrar con un sistema inmune debilitado, el cual está debilitado por las dos razones que dijimos. Uno, las enfermedades crónicas, pero a causa de esas enfermedades crónicas es la misma inflamación producida por alimentos, y estos alimentos son los que producen a su vez la obesidad. Entonces hay una relación clarísima entre estos alimentos proinflamatorios y la inflamación, la debilitación del sistema inmune y el agravamiento de la infección por COVID-19. En conclusiones, el sobrepeso y obesidad causa inflamación sistémica. Esta inflamación produce enfermedades crónicas. Estos alimentos y bebidas pueden agravar la inflamación, especialmente si tienen un alto contenido de azúcares simples, grasas, grasa saturada, colesterol y ajes, que ya mencionamos. Este proceso inflamatorio afecta nuestra capacidad para defendernos de agentes infecciosos como el COVID-19, y por lo tanto es importante tener una dieta saludable para protegernos de todas estas infecciones y enfermedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mario Flores. Esa era la idea justamente de que el doctor nos pudiera
compartir, introducir al tema de la inflamación. Yo los he escuchado decir incluso que pues, no es tanto a veces la enfermedad en sí, sino los procesos inflamatorios permanentes crónicos que existen en el organismo, lo que vuelve a la población muy vulnerable a, a esta pandemia. Quiero dar la palabra ahora al doctor Edgar de Nova Gutiérrez. Yo sigo viendo en la pantalla la presentación del doctor Mario Flores. Ahí, perfecto, sí. Gracias, doctor. El doctor Edgar de Nova Gutiérrez estudió su doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Entornos Saludables y Prevención de Enfermedades Crónicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Sus áreas de interés son la obesidad y las enfermedades crónicas, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, hígado graso no alcohólico, diabetes mellitus y cáncer, y la asociación que guardan estas enfermedades con los estilos de vida. También el doctor Edgar de Nova tiene decenas de artículos científicos publicados y ha recibido diversas distinciones por sus investigaciones. Muchas gracias, doctor Edgar de Nova, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Denise, ¿podrías colocar la presentación, por favor? Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Alejandro Calvillo por la invitación a este foro. Vamos a hablar del consumo de bebidas azucaradas, de enfermedades crónicas. Repasaremos parte de lo que ya vimos con el doctor Mario Flores, que es inflamación y de cómo este fenómeno está relacionado con el sistema inmune y con la respuesta de este sistema inmune ante infecciones, en particular lo que nos interesa el día de hoy, que es COVID-19. La siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la presentación va a ser el siguiente. Primero hablaré del contexto en México del consumo de refrescos y del panorama epidemiológico de algunas enfermedades crónicas, no de todas, de obesidad y diabetes en particular. Después pasaremos a hablar del consumo de refrescos y su asociación con obesidad, inflamación y otras enfermedades crónicas. Y después haremos este vínculo que tiene el consumo de bebidas azucaradas vía inflamación y obesidad con el sistema inmune debilitado y lo que nos hace susceptibles a enfermar por bacterias o virus, en este caso COVID-19, y terminaremos con conclusiones. Bueno, México tiene, como bien decía Alejandro en algún momento, México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en promedio. Cada mexicano consume al año 163 litros de refresco, lo que equivale aproximadamente a una lata al día de refresco, y esto representa un 70% de la ingesta de azúcar en nuestra población. La siguiente. Después, como ustedes saben, la obesidad y la diabetes son un problema de salud pública importante en nuestro país, tanto así que en el 2016 el gobierno de México realizó una declaratoria epidemiológica por obesidad y por diabetes. Y lo que podemos ver aquí es que para México el 73% de la población presenta obesidad en hombres. La que sigue, por favor. Y en mujeres la prevalencia de obesidad es del 76%. Lo que queremos mostrar en esta gráfica es que tanto en área rural como en área urbana se observa el mismo tipo de fenómeno. La que sigue, por favor. Caso similar ocurre con la diabetes, y de 1994 al 2016 lo que hemos observado es que ha habido un incremento en las prevalencias de diabetes casi del doble, tanto por diagnóstico previo más hallazgo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Salud Pública
En el Instituto Nacional de Salud Pública hemos colaborado en diversos proyectos de investigación. Uno es la Corte de Trabajadores de la Salud y otro es la Corte de Maestras, y hemos generado evidencia de la relación que guardan las bebidas azucaradas con múltiples patologías, incluida la inflamación, y después seguiremos con el vínculo con el consumo, con el sistema inmunológico debilitado. Lo que podemos ver aquí es que a mayor consumo de bebidas azucaradas se incrementa el riesgo de obesidad abdominal y de exceso de grasa, y este fue un estudio que realizamos en niños y adolescentes mexicanos. Lo que podemos ver es que aquellos que consumían 4 porciones de bebidas azucaradas al día tenían 2 veces más posibilidad de obesidad, 2.4 veces más posibilidad de obesidad abdominal y 2 veces más posibilidad de tener exceso de depósitos de grasa, la que sigue. Por otro lado, también evaluamos la relación que tenía el consumo de refrescos con el síndrome metabólico, y lo que observamos es que aquellos sujetos que tenían un consumo por arriba de 2 porciones por día tenían 2.1 veces más posibilidad de glucosa elevada, 1.8 veces más posibilidad de triglicéridos elevados, 2.6 veces más posibilidad de lipoproteínas de alta densidad bajas, obesidad central 2 veces más posibilidad, hipertensión y síndrome metabólico 2 veces más riesgo de síndrome metabólico. La que sigue, por favor. Por otro lado, también hemos observado que el consumo de refrescos está directamente relacionado con el riesgo de diabetes después de haber ajustado por múltiples variables de interés. Y como pueden ustedes ver, en la parte de abajo tenemos las categorías de consumo, comparando a los que consumen menos de 1 porción por mes con respecto a los que consumen 1 porción al día. Lo que observamos fue que aquellos que consumían 1 porción al día tienen casi 2 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus en comparación con quienes consumen poca cantidad de refresco. Y después de ajustar por otra variable importante que es la obesidad, lo que encontramos es que a pesar de ajustar por índice de masa corporal, la ingesta de refrescos está relacionada con la diabetes y aumenta en 41% el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. La que sigue. Este es un estudio que realizó una alumna de doctorado, la doctora Cristian Razo, que ahora hace su doctorado en Washington, y lo que ella encontró usando datos de la carga global de la enfermedad es que a la diabetes le podemos atribuir en México 4.267 muertos, que el consumo de bebidas azucaradas representa el 1% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, y que podríamos atribuir al consumo de bebidas azucaradas entre el 8 y el 10% de las muertes por diabetes en hombres y en mujeres respectivamente. Y esto nos habla de la magnitud del problema o de relación que guarda el consumo de bebidas azucaradas con enfermedades crónicas como la diabetes, la que sigue. También hemos realizado estudios que evalúan o que han evaluado el efecto del consumo de bebidas azucaradas con la hiperuricemia, y lo que hemos observado es, aquí tenemos dos filas de relación entre el consumo de bebidas azucaradas e hiperuricemia, y en la primera fila, que está en azul, lo que podemos ver es que aún en sujetos con peso normal, el consumo de bebidas azucaradas incrementa el riesgo de desarrollar hiperuricemia en 2.3, mientras que en sujetos que ya tienen obesidad, es decir, que ya tienen un proceso inflamatorio per se incrementa casi al doble, es decir, 4.7 veces la posibilidad de desarrollar hiperuricemia. La que sigue, por favor. Este es un hallazgo mucho más reciente. Este artículo está en proceso de publicación, ya está en prensa, y por tanto esta no se podrá compartir después con ustedes, pero bueno, la podemos ver ahora, y lo que queremos decir aquí es que el consumo acumulado de refrescos se asocia también con la resistencia a la insulina en población mexicana. Y lo que evaluamos aquí es que, a pesar de que, como pueden ver ustedes en la parte de abajo, los consumos son pequeños, menos de 1 vez por semana, etcétera, hay un incremento en la resistencia a la insulina después de consumos acumulados de refresco. La que sigue, por favor. Por último, lo que hemos observado también, y estos son datos de la Corte de Maestras, es que a mayor consumo de refresco, como pueden ustedes ver, hay un incremento en las concentraciones de PCR de 2.3 en el cuartil más bajo de consumo de refresco a 3.46. Como bien decía el doctor Mario, esto nos habla de un proceso inflamatorio relacionado con el consumo de bebidas azucaradas. Por otro lado, tenemos también que se incrementa la cantidad de péptido C, que nos habla también de un fenómeno de hiperinsulinemia. La que sigue, por favor. Bueno,
Entonces, como resumen, la ingesta de refrescos se ha asociado positivamente con inflamación sistémica, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hiperuricemia, hipertensión y enfermedad cardiovascular, la que sigue. Y aquí tenemos la parte que vincula al consumo de refrescos con el fenómeno inflamatorio, y después esto liga directamente con lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. En la parte izquierda, lo que ustedes pueden ver, la izquierda para mí, lo que ustedes pueden ver es que la severidad de enfermar por COVID está íntimamente relacionada con las concentraciones séricas de proteína C reactiva, lo que nos habla de que el proceso inflamatorio previo en estos sujetos está íntimamente ligado con la gravedad de enfermar por COVID. Del lado derecho lo que tenemos es dos imágenes, una que habla de lo que ya bien decía el doctor Mario Flores, de que en sujetos delgados el sistema inmunológico, en este caso los linfocitos T de memoria en particular, realizan su trabajo de cierta forma, y esto al final del día nos lleva al control de la infección y a la sobrevida. Mientras que en aquellos sujetos que son obesos, estos sujetos, el tejido adiposo de estos sujetos muta o cambia, y al cambiar el tejido adiposo también hay una alteración de la inmunidad, en este caso de los linfocitos T, y lo que ocurre es que estos linfocitos T no responden de manera adecuada a las infecciones, y por tanto puede haber pancreatitis, puede haber hipocalcemia, puede haber alteración de la función hepática y el caso más letal, que es la muerte. ¿La que sigue, por favor? Entonces, concluyendo, el consumo de refrescos se asocia a obesidad y a múltiples enfermedades crónicas. Los mecanismos tienen que ver en parte con lo que ya mencionaba el doctor Mario Flores. Primero es balance positivo de energía, es decir, bajo potencial de saciedad, alto contenido de azúcares añadidos, alto índice glicémico, estos famosos AGs, que son los productos finales de glicación avanzada, que están muy relacionados con el fenómeno de inflamación también. El consumo de refrescos se asocia a inflamación vía hiperglicemia e hiperinsulinemia, sobre todo producto del alto índice glicémico, y está íntimamente ligada, como decía el doctor Mario Flores anteriormente, con la liberación de radicales libres, esto es oxidación, pero también con la transcripción de factores de inflamación, en este caso el factor nuclear kappa B, que está íntimamente ligada con esta capacidad innata que tenemos de responder ante infecciones. Es decir, esto demuestra que está ligada directamente con la función inmunológica. La que sigue, por favor. Entonces, resumiendo, ya vimos que la inflamación, producto de la dieta, producto particularmente del consumo de refrescos, está relacionada con una menor respuesta del sistema inmunológico a infecciones, y que también la inflamación está relacionada con la severidad de enfermar por COVID-19. La obesidad está íntimamente relacionada con la inflamación, pero también está íntimamente relacionada con una menor respuesta inmune. Entonces, lo que se ha demostrado, lo que Misumi demostró fue, a finales del año pasado, fue que esta respuesta inmune, principalmente los linfocitos T, están disminuidos en su capacidad para responder ante las infecciones, y por tanto enfermamos de manera más severa y de manera más fácil por ciertos virus o bacterias, en este caso COVID-19. Entonces, finalmente, la recomendación es eliminar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, promover el consumo de agua natural o simple, promover estrategias o políticas públicas que disminuyan el consumo de refrescos o de bebidas azucaradas. Ya tenemos hoy una política pública, recientemente salió publicado en el BMJ un artículo en donde hemos tenido un efecto positivo del impuesto al refresco, pero faltan políticas públicas más agresivas para reducir aún más el consumo de refrescos y entonces tener un mejor estado de salud. Y por tanto tener dietas saludables, ricas en frutas, verduras y granos integrales, que nos van a llevar a tener un estado de salud óptimo o mejor, y un estado inmunológico óptimo para responder ante infecciones como COVID-19. ¿La que sigue, por favor? Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Muchas gracias al doctor Edgar de Nova por esta presentación, que ya va muy dirigida al tema de las bebidas azucaradas. Yo quería iniciar con una de las preguntas. Ya están llegando otras preguntas. Recordarle a quienes nos están siguiendo en alguna de las plataformas que puedan hacer sus preguntas por el chat. Se las presentaremos a
a los expertos. La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, FAO, ¿no? Salieron públicamente a llamar a la población y al gobierno a promover una alimentación saludable. En este momento incluso pues hay programas de llevar alimentos a la población y hay preocupación de qué calidad de alimentos se están llevando a la población. Obviamente ustedes hablan de esta inflamación crónica, ¿no? Que genera la obesidad, la diabetes de baja intensidad, pero permanente. Pero, ¿qué recomendación harían? Porque sabemos que esto va a durar meses, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer el sistema? Hay posibilidad, digamos, para una persona que tiene diabetes, para una persona que tenga obesidad, tratar de recuperar una buena alimentación le ayudaría, ¿no? Y para la gente que está en su peso normal, ¿no? Le ayudaría cuidar su alimentación, porque hablamos de estos alimentos que generan procesos inflamatorios, se mencionaron otros, ¿no? Los saludables, pero se menciona también que hay alimentos que son antiinflamatorios, ¿no? O que tienen algunos ingredientes, sustancias que son antiinflamatorias. ¿Qué tan importantes serían sus recomendaciones también para este periodo que estamos viviendo frente al COVID? ¿Y me permiten? Sí, Mario. Gracias. Bueno, claro que sí, lo primero es la prevención, es decir, en estos tiempos de cuarentena y de encerramiento, el tratar de mantener una alimentación saludable es fundamental y como hemos visto es todavía más importante para defendernos de este virus y para evitar que en caso nos enfermáramos nos diera una forma grave de la enfermedad. Entonces, cada día tenemos más y mejores razones para mantener una alimentación saludable, que incluya agua simple, evitar alimentos con alto contenido de azúcares y grasa saturada, y por el contrario, preferir frutas, verduras y alimentos frescos. Yo creo que sí es posible el preferir estos alimentos, tratar de tener esto en mente, no descuidarse principalmente, y también evitar subir de peso. Podría ser muy fácil en este tiempo, pues indulgir mucho en alimentos que te hagan subir de peso y finalmente ya vimos que esto va a disminuir nuestra capacidad de luchar contra el virus, entre todas las otras consecuencias que tiene el sobrepeso que ya conocemos. No sé, Edgar. Sí, bueno, también preferir algunos alimentos en particular que preguntaba bien Alejandro, alimentos ricos en vitamina D, lácteos bajos en grasa, por ejemplo, salmón, algún otro tipo de pescados que puedan ser ricos en vitamina D, que también son ricos en otros ácidos grasos que son saludables para la salud, promover el consumo de otros alimentos, por ejemplo, el nopal, que es un alimento mexicano que también puede estar relacionado con una menor capacidad inflamatoria, que tristemente no hemos podido incluir en este índice inflamatorio, pero que probablemente vale la pena incluir cierto tipo de alimentos típicos que se consumen en México y que podrían estar vinculados a una menor respuesta inflamatoria de bajo grado. Por otro lado, también, como decía Mario, evitar los azúcares simples, evitar las bebidas azucaradas, los refrescos en particular, y promover el consumo de agua simple y de otros alimentos que, como bien decía yo, son ricos en antioxidantes, pero que también promueven que son antiinflamatorios. Por ejemplo, la cúrcuma, podríamos tener también aquí el que usamos, los cítricos y algunas bebidas que pueden ser incluidas en nuestra dieta para disminuir la inflamación. No sé si tenemos, Denise, algunas preguntas. Sí, ya tenemos algunas preguntas de los medios. Les voy a leer las 3 primeras, si quieren, para hacer esta primera ronda. Jeremy Reyes, de Cuadratín, Jalisco, pregunta: si México no tuviera esta alta cantidad de personas con obesidad, ¿podría reducir al menos la mitad de fallecimientos por COVID-19? Y otra pregunta es si ha funcionado alguna política pública para reducir el consumo de refrescos en México. Laura Poy de La Jornada
Nos pregunta, ¿qué porcentaje de la población estiman que está en riesgo por tener consumo elevado de refrescos y bebidas azucaradas? ¿Hay sectores de la población más vulnerables? Si quieren, damos respuesta a estas primeras preguntas. Sí, Si me permiten, la primera, sin duda. México, al ser uno de los países con las tasas más altas de sobrepeso y obesidad en el mundo, más alto de hecho en adultos, pero también en niños, tiene un riesgo mayor de presentar unas formas graves de la enfermedad y de ser menos capaz de combatirla. Que lo que hemos visto es esto, que el hecho de tener sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas, que son muy frecuentes en México, va a debilitar el sistema inmune. Ahora, reducir a la mitad, no sé qué tanto, no podría yo hacer los cálculos para decir qué tanto si disminuye el sobrepeso, reduciríamos a la mitad la severidad de la enfermedad, pero bueno, sí es muy probable que reduzca en una alta proporción. Entonces, no puedo decir que sea el 50%, pero sí puedo decir de que la salud de los mexicanos en general no solo sería mejor, sino enfermaríamos menos y los que enfermaran no tendrían tan frecuentemente la forma grave y mortal de la enfermedad. Gracias. Bueno, y continuando con esta respuesta que da el doctor Mario Flores respecto de si hay alguna política que ha impactado en el consumo de refrescos, como yo mencionaba durante la presentación, recientemente en este mes se publicó en el British Medical Journal un artículo en donde, usando datos de la Corte de Trabajadores de la Salud, hemos observado que se ha reducido el consumo elevado y el consumo moderado de refrescos en particular y de bebidas azucaradas en general, y esto es producto de esta política pública. ¿Qué desearíamos? Que esta política pública fuera mucho más agresiva y por tanto incrementar el impuesto al refresco, y quizá con esto tendríamos un efecto todavía mucho mayor. ¿Qué hace falta por evaluar? Bueno, hace falta por evaluar el impacto que la reducción en el consumo tiene sobre enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, etcétera, pero vamos en el camino, estamos logrando una reducción en el consumo de refrescos y esto ha sido gracias al impuesto al refresco que, repito, podría ser mucho más agresivo y con eso quizá lograríamos un efecto mucho mayor. Sí, yo quisiera agregar también que hemos, como asociación, sido parte de una red de organizaciones que hemos promovido las políticas para reducir el consumo de estas bebidas y de estos alimentos. En efecto, el estudio que se publicó la semana pasada es muy importante porque es a 3 años de que se puso el impuesto, es la evaluación. Y hay que recordar, el impuesto fue, decimos, un impuesto a medias, ¿no? Porque fue de 10% cuando la recomendación es que al menos fuera de 20%, y lo que vemos que en países y ciudades que se ha puesto un impuesto a las bebidas azucaradas de 20% más, la reducción es mucho mayor, y lo interesante sería también que esos recursos fueran a un fondo transparente, como ocurre ahorita en otros países y ciudades, el caso de la ciudad de Filadelfia, donde el recurso va a un fondo transparente que sirve para apoyar a barrios marginales de la ciudad, para atacar drogadicción, para apoyar a madres solteras, en fin, hay muchos beneficios que se pueden tener con este tipo de políticas. Gracias. Creo que para seguir abonando a esta conversación tenemos también otra pregunta de Guadalupe Cruz de Agrobusiness. Nos pregunta si el etiquetado en alimentos realmente ayudará a inhibir el consumo de bebidas y los productos llamados chatarra. Nora Bucio de MBS Noticias pregunta, ¿para ustedes debería parar la industria refresquera y no considerarse como una actividad esencial en México? Listo. Bueno, primero sobre el etiquetado, hay ya estudios que muestran que ha sido efectivo su aplicación en Chile, por ejemplo, en desincentivar el consumo de productos que tienen esta etiqueta de advertencia sobre alto contenido en ingredientes y nutrimentos que son potencialmente dañinos o no saludables. Es decir, sí se ha demostrado que es efectivo en otros países al aplicarse el etiquetado. Esa es la primera respuesta que me gustaría dar y no sé, Edgar quiere complementar lo demás. Sí, bueno, yo pienso que sí, que el etiquetado frontal de advertencia será útil para reducir el consumo
de bebidas azucaradas, pero también para disminuir el consumo de otros alimentos como los ultraprocesados, que como bien mencionaba Mario, están íntimamente ligados con la obesidad, pero también íntimamente ligados con esta inflamación y por tanto con la mayor susceptibilidad de infecciones. Y por otro lado, también creo que en México hace falta tiempo para ver estos efectos, pero como dice Mario, hay evidencia de otros países que nos llevan a pensar que vamos a ir en ese camino. Sí, a mí me gustaría añadir que algunos datos, porque estamos muy siguiendo este proceso del caso de Chile. En el caso de Chile, el año pasado, el Ministerio de Salud publicó un reporte sobre el efecto del etiquetado frontal de advertencia, que es más o menos similar al mexicano. El mexicano podemos decir que se inspiró en el de Chile y lo mejoró, aún tomando experiencias de los propios expertos chilenos que nos dijeron hay que hacer esto y hay que hacer el otro, que no lo hicimos para que quede mejor. Y hay una reducción de más del 20% en el consumo de bebidas azucaradas, alrededor de 14% en el consumo de cereales azucarados, y los padres de niños pequeños son los que declaran que los están utilizando más, es decir, es un elemento de protección de la infancia. Y la pregunta sobre esto de que se reconoció a la industria de bebidas como una actividad esencial. Nosotros sí somos críticos a eso, o sea, se debería de reconocer una parte, ¿no? Sobre todo, desgraciadamente, en zonas se requiere el agua embotellada, que es un problema en nuestro país, pero incluir las bebidas azucaradas, las bebidas endulzadas, ¿no? Como parte de ese paquete de productos esenciales, pues justamente lo estamos reclamando a la autoridad. Muy bien. También tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué tan seguro es el consumo de bebidas carbonatadas llamadas light? Especialistas de la UNAM han insistido que el uso de edulcorantes en estas bebidas son causantes no solo del sobrepeso y la obesidad, sino de otros padecimientos. Esta sería de las últimas para medios y después daría inicio a las preguntas por parte de Facebook Live para también poder atender esta parte. Bueno, si quieren, yo puedo abonar a esta pregunta. Es cierto, la evidencia sugiere que estas bebidas con edulcorantes no calóricos o con edulcorantes artificiales se han vinculado a otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, por otros compuestos que no tienen que ver nada con la cantidad de azúcar que se añade a estas bebidas porque tienen un edulcorante no calórico. Pero sí hay otro mecanismo biológico que apunta a que estas bebidas están relacionadas con estos desenlaces como diabetes, repito, hipertensión, sobrepeso y obesidad, y que independientemente de que tengan un bajo contenido de azúcar, también tienen un efecto negativo en la salud de los mexicanos en particular. Sí, yo nada más, perdón. Gracias, perdón. Importante también es que el consumo de estas bebidas con edulcorantes artificiales no se recomienda en niños. Y debemos enfatizar esto, ¿no? Porque no hay estudios que muestren su seguridad. Entonces, de ninguna manera debemos administrar este tipo de bebidas con edulcorantes artificiales niños. Perdón. Sí, y mencionar que el nuevo etiquetado trae una leyenda, no es un sello octagonal, sino una leyenda de advertencia para el caso justamente de los niños, que dice que el producto contiene edulcorantes no recomendables para los niños, y en el proceso del grupo de trabajo de la norma, de modificación de la norma, se presentó muchísima evidencia, ¿no?, sobre riesgos que presentan estos, incluso por parte del Hospital Infantil de México, un estudio con niños donde se veían efectos metabólicos. Bien, gracias. La siguiente pregunta nos la hace Lupita Vilés. ¿Cómo se podría reducir el alto consumo de bebidas azucaradas si antes tomar agua estaba a la mano? Ahora consumir agua potable tiene un costo y no todos tienen acceso a este recurso, y sí a una bebida endulzada. ¿Qué acciones consideran que se podrían tomar en cuenta para reducir este consumo de bebidas azucaradas? Y voy a leer algunas otras más.
De Facebook nos preguntan si la investigación y la información que presentaron los doctores solo se refiere a refrescos gasificados o también entrarían los jugos y las bebidas saborizadas, así como los refrescos light. Si quieres, respondiendo a la segunda pregunta que tiene que ver con la información que reportamos en la presentación, en algunos estudios, y creo que estaba la etiqueta para algunos casos, en algunos estudios solamente consideramos refrescos. Por ejemplo, cuando evaluamos el consumo acumulado de refrescos y su asociación con resistencia a la insulina, pues efectivamente solamente incluimos refrescos. Pero en otros casos, como cuando evaluamos la relación de bebidas azucaradas y síndrome metabólico, consideramos el conjunto. ¿Qué quiere decir? Que consideramos jugos naturales, consideramos jugos industrializados, consideramos aguas hechas en casa, ya sea que son utilizando polvos o que son hechas en casa con frutas, pero que además se adicionan azúcar, y efectivamente refrescos. Y analizamos en todos los casos por separado el consumo de bebidas dietéticas. Pero sí, efectivamente, para algunos casos fue refrescos, repito, para resistencia a la insulina y para inflamación, y para otros casos fue refrescos más otras bebidas azucaradas. Nada más un comentario sobre las políticas públicas que deben impulsarse para que la gente tenga acceso a agua, ¿no? Es un pendiente. Nosotros pedíamos y volvemos a exigir que parte de los recursos que se obtienen por los impuestos a las bebidas azucaradas se destinen para tener bebederos en escuelas. Empezaron a instalar, pero como todo en las administraciones pasadas se quedaba a medias. Ojalá que este gobierno lo retome, pero instalar los bebederos en las escuelas donde los niños están cautivos alrededor de 4, 5 o 6 horas es un derecho que tengan acceso a agua de calidad para beber. Y también el impuesto lo que busca es poder diferenciar lo que te cuesta el agua embotellada de lo que te cuesta un refresco, y que no vaya la gente a la tiendita, ¿no? Y que ante la opción de comprar agua y refresco que cuestan lo mismo, pues mejor comprar un refresco porque de momento le da energía y se siente bien, ¿no? Gracias. Las siguientes 3 preguntas, si pueden decirnos, por favor, ¿qué alimentos antiinflamatorios recomiendan consumir? La segunda sería, por la cuarentena se tuvo que comprar verdura congelada y verdura enlatada. Entiendo que bajan sus propiedades, pero ¿es recomendable? Y la última pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué tan recomendable es la dieta cetogénica? ¿Afecta dejar de consumir cereales y elevar el consumo de grasas saludables? Este tipo de dieta ha demostrado bajar niveles normales de glucosa, colesterol y triglicéridos. Si pueden los expertos darnos su opinión al respecto. ¿Me permiten comenzar con los alimentos antiinflamatorios? Bueno, habría que mencionar primero las frutas y verduras frescas. En primer lugar, como de los principales alimentos que ayudarían a reducir la inflamación, ¿no? Consumirlas frecuentemente. Los cereales enteros también, ¿no? Que tienen fibra, también ayudarían a disminuir la inflamación, al contrario de los cereales de harina refinados, que son proinflamatorios. El tipo de grasa que utilizan, por ejemplo, para cocinar, evitar la grasa que se satura, ¿no? Utilizar grasas que tengan ácidos grasos omega. Ese es otro, por ejemplo, otro alimento altamente antiinflamatorio. Hasta ahí haría yo por el momento. Bueno, sí, yo, como mencionaba en algún momento, hay en la dieta típica mexicana, esa que mencionaba Mario en algún momento, hay alimentos que probablemente hemos olvidado y que podríamos rescatar para el consumo, que tiene que ver también con vegetales de hoja verde, por ejemplo, los famosos quelites, las acelgas, probablemente también incluir algunos otros tipos de alimentos como el nopal, que aunque no se ha evaluado de manera importante, si hay por ahí algunos estudios de grupos académicos muy particulares del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y de otras instituciones que han evaluado el nopal y algunos derivados del nopal que tienen que ver con menor inflamación y también con un control de algunos marcadores como puede ser la glucosa, los triglicéridos, etc. Después, con respecto a las dietas cetogénicas,
Yo no las recomendaría. Digo, entiendo que hay evidencia importante al respecto, pero creo que si seguimos la premisa que marcaba Mario respecto de las recomendaciones generales de una dieta saludable, entre comillas, podríamos lograr los mismos efectos, o la evidencia sugiere que podemos lograr los mismos efectos sin llegar a este tipo de dietas cetogénicas. Entonces yo como experto no he recomendado dietas cetogénicas en el pasado, y no recomendaría este tipo de dietas. No sé si Mario quiere agregar algo más al respecto. Sí, sobre el punto de las verduras congeladas y las verduras enlatadas, definitivamente preferiría las congeladas, ¿no? Porque finalmente si el proceso es llevado adecuadamente, sí conservan muchos de los nutrimentos esenciales, aparte que sí tienen la fibra, ¿no? Es decir, eso es muy importante, sí conservan todavía bastantes, muchas de sus propiedades. Al contrario de los vegetales enlatados, que sometiéndose a este proceso de cocción o de alta cocción, finalmente pierden casi la totalidad de las vitaminas que podrían tener, la fibra también se desintegra, aparte la adición de compuestos para su preservación que incluyen sodio muchas veces, entonces van a ser, aparte de todo, una fuente de sal, ¿no? Una fuente de sodio que está comprobadísimo que es dañino para la dieta. Entonces definitivamente preferiría, si no, verduras frescas, pues en todo caso, congeladas es una mejor opción que enlatadas. Bien, las siguientes 3 preguntas es si recomiendan los expertos el consumo de jugos naturales de fruta, alguna recomendación un poco más económica y accesible que no sea el salmón, y si pueden tener datos sobre cuánto gastan los mexicanos en el consumo de refrescos. Un punto sobre si quieren, comenzando por el asunto del salmón, naturalmente es bastante caro, pero sí también, por ejemplo, la sardina, que es mucho más económica, también es una buena fuente de vitamina D y también de ácidos grasos omega, entonces es mucho más accesible. El atún también es una fuente de vitamina D y también de ácidos grasos omega, incluso, sobre todo, pues puede consumirse también en lugar de salmón. El salmón es un buen ejemplo, pero pues sabemos que no es accesible a todo el mundo ni todo el tiempo, pero existen estas alternativas. Eh, Hasta ahí agrego. Sobre los jugos, no sé, sería bueno Ya. que Sí, comentaran, ¿verdad? perdón. Bueno, Sí. sobre los jugos, nosotros hemos hecho evaluaciones incluyendo, como yo decía hace un momento, los jugos dentro de las bebidas azucaradas, y la recomendación sería, pues, porciones pequeñas. Si es que hay que tomar jugos naturales, tendría que ser no más de 200 mililitros por día. Esa sería la recomendación respecto al consumo de jugos naturales, porque también si consumimos una cantidad mayor, perdón, estamos consumiendo cantidades mayores de algunos compuestos que ya mencionábamos en algún momento, como la fructosa, la glucosa, que también están relacionadas con algunos desenlaces no favorables para la salud. Entonces, la recomendación es porciones pequeñas y probablemente no todos los días de jugos naturales. Si tienen el dato de cuánto gastan los mexicanos en el consumo de refrescos, no sé si por ahí hay algo que gusten decir. Bueno, yo no tengo información respecto de cuánto gastamos en refrescos diario o al año en este país. Pero bueno, si tenemos un consumo aproximado de 163 litros, pues probablemente podemos hacer las cuentas alegres y multiplicar eso por lo que vale un litro de refresco, que lo desconozco, pero ahí tendríamos probablemente el dato de cuánto invertimos al año en consumo de refresco aproximadamente. Sí, se podría tal vez sacar del consumo ese promedio que es como de 400 mililitros, que es más que una latita de... ¿Y cuánto cuesta una lata? A lo mejor uno podría decir que cada mexicano está gastando alrededor de 8 pesos al día, ¿no? En promedio, imagínense la cantidad que eso representa. Por eso es el poder de estas empresas, que pues, es un poder económico que también se vuelve un poder político que no ha permitido que tengamos una regulación ya efectiva en las escuelas para que no estén las bebidas azucaradas. Ahí están otra vez
siempre han estado, no han dejado de estar ahí las bebidas azucaradas. No tampoco se ha logrado regular, prohibir la publicidad de este tipo de productos dirigida a niños. Hay una cantidad de bebidas de esas pequeñitas, ¿no? Que son mezclas de azúcar con edulcorante no calórico, son unos cócteles y con colorantes y saborizantes, y que están dirigidas a niños, ¿no? Esas puritas, y muchas marcas pequeñitas que la forma de la botella y los dibujitos que traen, pues están dirigidas directamente hacia los niños. No, no se han hecho esas políticas y se requieren, ¿no? Bien, voy a dar paso a la última lectura que nos está llegando por Facebook. También comentar a todo el auditorio que precisamente nos está siguiendo por Facebook, darle las gracias. Nos están preguntando dónde pueden consultar esta información, decirles que las presentaciones, el contenido de todo este foro estará disponible en la página del Poder del Consumidor, es www.elpoderdelconsumidor.org. Y a través de nuestras redes sociales van a poder seguir encontrando información precisamente sobre alimentación saludable, sistema inmunológico, que estaremos precisamente abordando en los siguientes días. Doy lectura a esta pregunta y le pasaría la palabra a Alejandro, pero si quiere ya ir concluyendo. ¿Todos los aceites vegetales, a excepción del oliva extra virgen, son proinflamatorios o depende de las temperaturas a las que se someten los aceites? Gracias. No todos los aceites son proinflamatorios. Los que tienen un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados no son tan inflamatorios. Pero también el mismo proceso de freír los alimentos, y por eso mostré esta cuestión ahí de los ajes, ¿no? El proceso de freír los alimentos durante largo tiempo en aceite hace que se generen compuestos que son proinflamatorios, no necesariamente del mismo aceite, sino del alimento que se está friendo. Entonces también el proceso de cocción tiene que ver con esto, el hecho de sobrefreír los alimentos, no digamos el estar reutilizando el mismo aceite para freír y freír alimentos constantemente como hacen en algunos lugares, eso nos va a producir compuestos proinflamatorios. Y también quiero señalar de manera importante que toda la información que ha incluido el doctor De Nova como un servidor está sustentada por estudios científicos realizados tanto en México como en otros países. Entonces, solamente para que la gente tenga la confianza de consultar estas presentaciones y realmente tengan la confianza de ver que es información científica de estudios comprobados, no son opiniones del doctor ni de un servidor únicamente. Gracias. Sí, y abonando a eso que dices, Mario, bueno, son estudios comprobados, pero estudios que dirige también el Instituto Nacional de Salud Pública o en donde colabora de manera importante el Instituto Nacional de Salud Pública, como la Corte de Trabajadores de la Salud, la Corte de Maestras y otras cortes internacionales de gran renombre como la Corte de Enfermeras de los Estados Unidos, y de colaboraciones con otros investigadores que trabajan mucho también con consumo de refrescos, pero también con dietas pro y antiinflamatorias. Sí, sí, sin duda, esta información es muy, muy importante. El reconocimiento que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública, la labor del instituto, ustedes son la base para, y ese es el objetivo del instituto, la base de información para la política de salud pública en este país. Desgraciadamente, durante años no fue atendida. Parece que habría, ¿no?, ya algunos compromisos de atender muchas de las recomendaciones que ha hecho de política pública el Instituto Nacional de Salud Pública. Nosotros siempre hemos basado, ¿no?, nuestro trabajo público para promover políticas públicas en la evidencia científica, y en nuestro país esta evidencia científica en materia de salud pública pues es el Instituto Nacional de Salud Pública, al cual pues, no solamente nosotros reconocemos, sino que se reconoce nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias al doctor Mario Flores Aldana y al doctor Edgar De Nova Gutiérrez por estar con nosotros en esta sesión. Esperamos que no sea es la primera y esperamos que no sea la última. Yo creo que estos diálogos son muy ricos, ¿no? No solamente para los medios de comunicación, sino para cualquier persona que le interesa la salud de nuestro país. Y muchas gracias a ustedes que
nos siguieron en las redes y toda la información va a estar en la página del Poder del Consumidor, y también vayan directamente a la página del Instituto Nacional de Salud Pública, donde van a encontrar información muy importante, incluso ahorita en medio de esta pandemia. Muchas gracias.